Imagínate lo siguiente, acabas de casarte, viene un hijo en camino y de repente una guerra estalla. Un conflicto que se pensaba que sería temporal terminaría dividiéndote a ti y a tu ser querido durante 65 años. Incluso mencionando en varias noticias, en varios periódicos, ¿qué tan lejos llegaría el gobierno para convertir tu amor en traición? Te quiero hablar el día de hoy de un caso que no solo ocurrió en una pareja, de hecho ocurrió en múltiples familias a lo largo de muchos años, pero en esta ocasión nos centraremos en una pareja, Lee Sung-kyu y Oh In-se. Comenzamos con el caso de hoy. Esto es ¿Qué pasa en Asia? Un espacio dedicado a hablar sobre crímenes y misterios sin resolver del continente asiático. Yo soy Karina, mejor conocida como Karina Fuli. Disfruta este viaje auditivo. Comenzamos. Gracias por acompañarme un episodio más. Yo soy Karina y en esta ocasión ustedes eligieron este episodio. En las votaciones que hice en el episodio pasado, les puse ciertos países de que querían que se hablara para los siguientes episodios y el más votado fue Corea del Norte, pero el segundo más votado fue Corea del Sur. Así que en esta ocasión quería traerles un conflicto que ocurrió entre ambos territorios. Es un caso 100% real, 100% documentado, así que arranquemos. Como te lo comentaba en un inicio, imagina que apenas te casaste, de hecho tienes un hijo en camino, y comienza una guerra que te arrebata a la persona que amas. Pasarían semanas, meses, no había noticias. No sabías si esa persona seguía viva, si no, si se seguía acordando de ti. No se sabía nada. La comunicación era inexistente. Vamos a arrancar con el contexto histórico básico. ¿Por qué se separarían por 65 años? Bueno, solo para que lo tengas en cuenta, vamos a irnos muchísimos años atrás. Por muchísimo tiempo, Corea estuvo bajo el dominio del Imperio japonés. Y cuando digo muchísimo tiempo, fueron 35 años. Esto ocurrió de 1910 a 1945. Entonces, en el momento en que ocurre la Segunda Guerra Mundial, Corea estaba siendo dominada por el territorio japonés. Al momento en que Japón se rinde después de la Segunda Guerra Mundial, deja de tener bajo su dominio a Corea. Y para el momento en que Japón se retira, lo ocuparía dos grandes poderes. Por un lado, la Unión Soviética, que ocuparía la parte norte de Corea, y Estados Unidos, que ocuparía la parte sur de Corea. Había demasiados desacuerdos políticos e ideológicos entre ambos, que tarde o temprano terminarían formándose como dos bandos oficiales, el bando del sur y el bando del norte. Para 1948, formalmente ya tendrían un nombre. La parte norte se llamaría la República Popular Democrática de Corea y la parte sur se llamaría la República de Corea. Ambas partes, esto te lo estoy resumiendo lo más que se puede, pero para que entiendas cómo se fue dando la situación, ambas partes de alguna manera querían unificarse, pero ambas partes querían que sucediera bajo los ideales bajo los que estaban compuestos. Por ejemplo, la Unión Soviética quería que si se unificaba Corea fuera bajo los ideales que tenía la Unión Soviética. Y Estados Unidos quería que si se hacía una alianza fuera bajo los ideales de Estados Unidos. Entre idas y venidas, entre ciertos conflictos, entre si tú las traes, yo las traigo, resultaría que para 1950 la parte norte vería la oportunidad de comenzar esta unificación e invadirían la parte sur. Lo harían con militares, lo harían de una manera armada, dando oficialmente inicio a la Guerra de Corea, que ocurriría a partir de 1950. Ojo ahí, esta guerra duró solo 3 años, hubo alto al fuego, ambas partes dijeron ok, quedamos tablas, fue un empate, pero no hubo como tal un tratado de paz. Entonces, como consecuencia, se hizo la división formal entre las dos Coreas. Millones de familias quedarán separadas por esta frontera. Creo que es lo mejor que lo pude resumir. Obviamente hubo muchísima más gente implicada, muchísimo más países implicados, pero creo que se entiende cómo fue dándose esta división de las dos Coreas y cómo fue dándose esta guerra de Corea. Durante décadas no existió forma de comunicarse. Se sabe que al menos de la parte de Corea del Norte, toda clase de comunicación con el exterior es nula, por lo que la gente de Corea del Sur no se enteraba de lo que sucedía del otro lado con sus familias. Te preguntarás cómo se dieron esta división de familias. Cada uno quería escapar los peligros del conflicto militar y por supuesto no se esperaba que esta confrontación duraría el tiempo que duró, ni que haría una división tan clara entre ambas partes. Tomando en cuenta que la guerra de Corea fue en 1950, la guerra acabó en 1953,
Pasaron un montón de años y solo hasta 1985 ambas Coreas empezarían a negociar reuniones breves para las familias divididas. Todo claro, bajo supervisión internacional. La gente del sur viajaría hacia Corea del Norte, específicamente hacia el Monte Kumgang para estas reuniones. Se sabe que la forma en la que seleccionarían qué personas, porque eran demasiadas, se tenía que hacer cierta selección, al menos del lado de Corea del Sur, sería por medio de una lotería, es decir, sería por medio de una selección al azar. Y la forma en la que seleccionaron a los miembros que estaban del lado de Corea del Norte, te lo contaré más adelante, un supuesto que se cree cómo se hace esta selección. Esta reunión ocurriría en un lapso de 12 horas dividido en 3 días. La pareja de la que te hablo en esta ocasión ocurrió hasta el 2015 y Song-kyu, que era la esposa quien estaba en la parte de Corea del Sur, y su esposo Oh In-se, que se había quedado en la parte norte. Para el año 2015 ella tenía 85 años y él 83. Ellos se habían conocido cuando él tenía 17 y ella 19. Se habían casado en 1949, justo antes de la Guerra de Corea. Ellos llevaban 7 meses casados, ella con 5 meses de embarazo, cuando tuvieron que separarse. Él le había dicho que tenía que irse por 10 días a un entrenamiento y ella nunca pudo volverla a ver. Se sabe que mientras él estaba fuera, la frontera se cerró y él no pudo enviarle noticias. Ella no sabía si su esposo estaba vivo. Hubo mucho tiempo de incertidumbre y ella lo criaría sola. Nunca se volvió a casar y por ahí de 1978 soñó con él. Ese sueño para ella le dio una señal de que tal vez su esposo ya había fallecido y a partir de 1978 empezaría a hacer ciertos rituales funerarios. Por el otro lado, por el lado del esposo, su vida sería completamente distinta. Ustedes saben cómo es todo en Corea del Norte, o al menos lo que se logra saber de allá. Una vida limitada de comunicación, limitada de información. Él creció, eventualmente se volvió a casar, tuvo hijos y en muchos años nunca tuvo forma de saber si su familia había sobrevivido. Ni siquiera podía mencionar el tema sin tener represalias. El hecho de mencionar a alguien de Corea del Sur podía llevarle a castigos muy fuertes. Mencionar algo de Corea del Sur estaba prohibidísimo. Ellos se reencontrarían entonces en el 2015 y, según cuenta la esposa y el hijo, fue como si el tiempo se hubiera detenido. Ella viajaría con su hijo, un hijo que ya tenía 64 años, 64, 65 para ese momento, porque ya habían pasado 65 años, al monte Kumgang. Cuando ella se enteró que él ya se había casado y había tenido hijos, no le reprochó para nada. Más que nada, en lugar de eso, culpó a la guerra, ya que fue una consecuencia de todo lo que había sucedido. Las reuniones duraron apenas 12 horas, ni el tiempo suficiente para ponerse al día. Cuando se habla un poco de esta pareja, se menciona que una de las últimas frases que compartieron entre ellos dos fue: "Nos vemos en la otra vida". A pesar de que Corea del Sur ha querido hacer más reuniones, aunque que sucedieran un poco más seguido, solo hay un estimado de que han ocurrido desde 1985 que comenzaron hasta la fecha 21 reuniones, adicional a algunas que ya se han logrado hacer o ya se han logrado concretar de manera virtual. Pero como te lo comenté al inicio de este video, no es un caso aislado, es un caso que se repitió con muchísimas familias por ahí de 1950. Pero ¿cuánto tiene de 1950? Tiene muchísimo. Ya eran personas en ese entonces que eran al menos niños. En el 2021 se hizo un estudio y la edad estimada de las personas que vivieron esta separación en el 2021 era de 82 años. Mucha gente ha fallecido sin poder tener esa oportunidad de ver de nuevo a esos familiares que la guerra separó. De acuerdo a una encuesta que hizo el Ministerio de Unificación de Corea del Sur, esta encuesta se hizo en el 2021, más del 68% de los que se han postulado, que son alrededor de 133,000 personas, ya han fallecido. Muchos no saben ni siquiera qué sucede, cuál es el destino, qué ocurre con los familiares que tienen en Corea del Norte. Un gran porcentaje de las personas que sufrieron esta división ya cuentan con más de 70 años. Es un hecho de que muchas personas no lograrán saber nunca qué sucedió con sus familias que estaban en el otro lado de la frontera. Recapitulando un poco de lo que dije antes, mientras que en el sur se hacen mediante una lotería al azar, es un poco menos claro de cómo se hacen estas elecciones en el norte. Hay quienes asumen que se hace por aquellos que han mostrado una gran lealtad
al gobierno del norte. También tengamos en cuenta que los que vienen del norte son acompañados por gente que monitorea las conversaciones que tienen con sus familias del sur, que también revisan lo que les regalan la gente del sur, y aunque este tipo de reuniones realmente atrae mucha atención a los medios, se ha criticado mucho justo por eso también, porque parece más como un espectáculo mediático, prioriza eso más que la privacidad de los participantes. De hecho, en el caso de la pareja que te quise platicar el día de hoy, justo en una entrevista, el hijo, que contaba en ese momento con 65 años, decía que sentía una pena que no pudiera platicar más abiertamente con su padre y que solo hasta el tercer día hubiera esta comodidad de platicar con él, porque había demasiada atención de los medios, demasiadas cámaras, que era difícil poder tener una conversación cómoda. Pero me gustaría muchísimo leer tu opinión. Cuéntame si ya sabías sobre estas reuniones, qué opinas. Cuéntame si te ayudó de algo esta introducción o este contexto histórico que hice al inicio de este video. Me encantará leer tu opinión. Muchísimas gracias por acompañarme un video más. Y como siempre, vamos a saludar a aquellas personitas que me dejaron un comentario en el episodio pasado. Si aún no se han dado la vuelta por ese episodio, hablamos de una situación que ocurrió en Taiwán, de una mujer que era adorada primero por defender a su nación y después arrestada en Estados Unidos. Pero bueno, voy a leer primero los comentarios que me dejaron en YouTube. Quiero dejar un saludo muy fuerte a Sleepy Ash 911, a Celia Pino 4586, a Laura KB, a Nanu, a Ana Franco, a Eli4 Boys Groups, a Paola Elvir 5336, a Camila Paz, a Eunice Zoe Soriano Páez, a Penélope Garbel 6690, a Angélica Cantú 9694, a Concho Flojo y a Didi Calva y a Didi Coca Alba. Muchísimas gracias por dejarme un comentario. Muchísimas gracias por dejarme un comentario en YouTube. Y ahora, aquellas personitas que me dejaron un comentario en Spotify, les dejo un enorme saludo a Luciel, a Alessa Rodríguez, a Dana García, a Mango Fire, a Camila Ramos, a Bere, a Yamilet, a Isabela, a Lore, a Oh My Ashley, a Carlos Edchart, a Mimila, Minmin, Mina, Kat, Mimi, Mildred, Eclipsa, Jiret, Hanita, Stay, Haru, Fer, Hans Version y Katy. Muchísimas gracias por dejarme ahí un saludito en Spotify. Leyendo algunos de sus comentarios, sé que les encantaba tener episodios semanales, pero no lo estoy logrando. Apenas lo estoy logrando de manera quincenal. Entonces, muchas gracias por su apoyo y muchas gracias por estar ahí todavía al frente del cañón. También sé que me han recomendado hablar de casos que no son de Asia, pero también sé que me han dejado por ahí algunas sugerencias de casos que no son de Asia. Pero si empiezo a hacer casos que no son de Asia, ya no podría llamar este podcast ¿Qué pasa en Asia? Entonces, agradezco mucho estas sugerencias, de verdad las agradezco, pero tengo que seguir la línea de los podcasts y seguir recomendando y seguir hablando de casos que ocurren en el continente asiático. Pero tengo que seguir la línea de lo que ocurre en el continente de Asia. Muchísimas gracias por sus comentarios, de verdad que me los leí todos. Qué bueno que les gustó el episodio pasado. Me gustó muchísimo que usen los episodios para disfrutarlos mientras están haciendo otra actividad. Qué bueno que tienen esa opción y que pueden hacerlo. De verdad que gracias por usarlos para acompañarlos en su día a día. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, no se olviden de darle like al video, no se olviden de calificarme en Spotify, no se olviden de recomendarme ahí a quienes sepan que les pueda gustar. Y nada, nos escuchamos y nos vemos en el siguiente episodio. ¿Que hablaremos de qué? ¿De qué hablaremos? Porque en este pues ya hablamos de Corea del Sur y de Corea del Norte. En el siguiente episodio creo que podemos hablar, déjenme ver la encuesta. En tercer lugar con 13 votos fue Tailandia. Entonces seguramente hablaremos de Tailandia en el siguiente episodio. Muchísimas gracias por estar conectados. Yo soy Karina y nos vemos.